Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Poco después de eso volví a California, a mi casa en Los Ángeles. Allí lo primero que hice fue volver a la iglesia. Mi primera experiencia de la comunión fue un vistazo al cielo. Jesús me salvó de una manera imposible de describir. Cuán enamorado estaba del Señor y de la Iglesia y de las Escrituras, del catecismo, la liturgia, las vidas de los santos. Todo me confirmó lo que había aprendido a través de mi experiencia mística en la cueva y saber que estaba en la Iglesia del Señor, la casa de Dios, me hizo sentir muy seguro. Cada día me aseguraba a asistir a misa y acudía con frecuencia a la confesión. Estaba como en casa. En la iglesia me sentía muy tímido con la gente porque era un católico que ni siquiera sabía el Padre Nuestro. Cuando me paraba junto a la gente en una conversación sobre fe, me deslizaba hacia ellos para oírles. A veces se sentía intimidados por la manera extraña en que me aproximaba para escuchar sus conversaciones y dejaban de hablar. Rayos, pensaba. Me unía a grupos de oración, pero guardé silencio sobre mi experiencia mística, sin decírselo a nadie, ni siquiera a mis hijos. Me imaginé que ese era un gran secreto entre Dios y yo, que significaba que Dios me estaba dando otra oportunidad. De todas formas, nunca pensé que alguien me creería. Aunque espiritualmente satisfecho, me sentía agotado y devastado física y mentalmente por el secuestro y las palizas. No pensé que viviría mucho. Todo lo que quería era mudarme a un pequeño pueblo en el norte de Italia, retirarme a vivir mis últimos días en una existencia simple, pequeña y humilde. Mi familia y amigos estaban preocupados por mi extraño comportamiento, porque había abandonado la mayoría de mis actividades anteriores y siempre estaba en la iglesia. Un día volverá a su antigua vida, decían. Solo está traumatizado y necesita ir a un psiquiatra. Pocos se imaginaban que yo ya no pertenecía a este mundo. A los 49 años, después de vivir 2 años en Los Ángeles, hice un viaje a Colombia durante la Semana Santa, el Domingo de Ramos. Asistí a una misa a mediodía que estaba tan concurrida que no pude entrar. A través de las puertas principales de la iglesia, miré por encima de un mar de gente y me concentré en un gigantesco crucifijo colgado sobre el altar. Mientras lo miraba, empecé a sentirme mareado, como si me fuera a desmayar. Entonces me di cuenta de que el Señor me estaba llevando a otra experiencia mística. Se manifestó de nuevo, esta vez en el crucifijo, de la misma manera que se me había aparecido en la roca. Sí, entré en el crucifijo o en el crucifijo entró en mí, no lo sé. En este estado inexplicable, el Señor me mostró que mi misión en esta vida estaba a punto de comenzar. Él me dijo que me llevaría por todo el mundo y que todo el conocimiento que había infundido en mi alma era para que yo lo compartiera. Él me apoyaría y se expresaría a través de mi testimonio, usando medios naturales, mi estilo de hablar, mi cultura y los idiomas que conocía. Me dijo que ya había elegido a todos los lugares que iría y escogió por su nombre a cada persona que me iba a escuchar, añadiendo que ellos serían responsables de todo lo que yo les diera. La única petición inmediata del Señor para mí fue ser fiel, orar y leer la palabra de Dios. No entendí nada de lo que me estaba comunicando. De ninguna manera, le dije. Entonces, un pecador como yo, que ha vivido una vida tan decadente, que persiguió a la iglesia y se burló de los cristianos y los sacerdotes, se supone que debo hablar a los fieles y decir, mira, he pecado contra el Señor y luego el Señor me habló. Me tirarán piedras y tomates. Volviendo después de la celebración del Domingo de Ramos, pensé, ahora sí me he vuelto loco. Pero el Señor tenía un plan. Recordando al santo abad del monasterio que había escuchado en confesión 2 años antes, fui a verle de nuevo para la reconciliación. Le dije lo que acababa de escuchar del Señor y por primera vez revelé mi encuentro místico en la cueva.
Después de compartirle toda mi experiencia, me dijo: bueno, si todo lo que me has dicho es de Dios, no te preocupes, tan solo vuelve a tu casa a California y Él se encargará. ¿Qué? Me fui de allí aún más confundido. Esperaba un manual, pero el abad tenía razón. Ante mí se abrió paso una misteriosa misión. Aunque no tenía ni idea de cómo solía la gente dar testimonios en la iglesia, empecé a compartir mi historia en grupos de oración y en pequeñas reuniones. Eso encendió un fuego. Se corrió la voz sobre mí para todas partes y me asusté bastante. La gente empezó a buscarme y cuando daba charlas, sacaba grabadoras y cámaras, lo que me parecía inquietante. ¿Por qué hacen eso?, me preguntaba, sospechando. Me sentía un poco molesto por muchas cosas que no llegaba a entender. Poco a poco el Señor empezó a apoderarse de todo mi tiempo. Mis 2 hijos eran adultos independientes y mi esposa separada había muerto en 1992. Así que no tenía excusa para no seguir la llamada de Dios. El Señor nunca me dejó hacer fortuna en Hollywood. Me mantuvo tal y como yo estaba después de mi liberación del secuestro, pobre y desposeído. Aunque nunca me pronuncié, recibía invitaciones tras invitaciones. Me convertí en un misionero católico laico internacional y a petición del Señor fundé una misión en 1999 llamada Peregrinos del Amor con la Arquidiócesis de Bogotá. Tengo la aprobación eclesiástica de la Iglesia, como prescribe el derecho canónico. El primer año de mi misión fue difícil. Vivía con una maleta viajando de un lugar a otro, sumergido de cabeza en el increíble océano de la Iglesia. En 4 años, el Señor me había enviado a 21 países. Hasta hoy he hablado en 5 continentes, en parroquias, casas de retiro, universidades, institutos, seminarios, comunidades religiosas, comunidades laicales, iglesias protestantes, etc. Cuando me puse en camino me pregunté, ¿cómo haré para mantenerme? Pero nunca me ha faltado nada, ni siquiera en la hora 11, cuando no tenía ni idea de cómo proveería el Señor. Nunca he cobrado ni cobraré por mis charlas. Vivo como San Pablo, de la generosidad de la gente. San Pablo tejía tiendas y yo elaboro materiales, escribiendo libros y grabando mis charlas. Vivo de fe. Hasta hoy he escrito 9 libros. He desarrollado más de 1000 temas diferentes que abarcan pequeñas ventanas de mi experiencia mística. El Señor me condujo a través de muchas áreas diferentes de la fe. Por eso no he llegado ni siquiera a rascar la superficie de lo que Él infundió en mí. Nunca estudié teología o ciencias religiosas. Nunca me preparé para este tipo de vida. Cuando estoy a punto de dar una charla, nunca me preparo lo que voy a decir. Lo dejo en manos del Espíritu Santo. No hablo por mi intelecto o mi memoria. Si así fuera, hace tiempo que habría acabado demasiado agotado como para continuar. Todo lo que el Señor me infundió fluye de nuevo fuera de mí. Yo no soy especial. Usted ha leído quién soy. Yo era uno de los más aterradores pecadores. Entonces, ¿por qué me eligió el Señor? Por su gran misericordia y porque Él quiere asegurarse de que los que escuchen o lean mi experiencia sepan que las enseñanzas de las que hablo vienen de Él, no de mí. ¿Cómo podré hablar de estas cosas si nunca las he estudiado? Es el Espíritu Santo quien las comparte, así de simple. En cuanto a mí, le pido al Señor que no me deje morir hasta que camine la última milla tratando de reparar todo el daño que causé cuando vivía en pecado mortal. Incluso si Dios me concediera 100 años más para hacer su obra, no me sentiría del todo preparado y en paz para volverle a ver. No importa cuántos obstáculos se presenten, salud, combate espiritual, etc., seguiré con la misión que Él me ha confiado.
hablar y rescatar almas para que no vayan al purgatorio y, más importante aún, para que no terminen en el infierno, un destino que no desearía ni a mi peor enemigo. Ese es mi deseo, hasta el día en que el Señor me llame. El mundo hoy. Estamos viviendo en la época espiritual más oscura que la humanidad haya experimentado jamás, y el Señor me dijo que va a oscurecerse aún más. Pero al mismo tiempo, el mundo nunca había sido tan brillante como lo es ahora, y va a volverse aún más brillante. El Señor está irradiando su luz sobre nosotros, más que nunca, porque nuestro mundo se está quedando sin luz. Aún así, no entendemos ese amor. Gracias a los avances en medicina y en ciencias de la salud, nunca había habido tantas personas físicamente bellas como es el día de hoy, pero nunca había habido tantas almas espantosas. El Señor dijo que el mundo está habitado por billones de almas desnutridas que están tan preocupadas por alimentar la carne que se les olvidaron alimentar el espíritu. Las almas desnutridas no son capaces de amar, de tener compasión, no pueden perdonar y están llenas de tal egocentrismo que cuando mueren rechazan el amor de Dios. Incluso la fe se ha vuelto superficial, no hay infierno. Dicen algunos cristianos hoy en día, no hay juicio. Así que es vital que vivamos de acuerdo con lo que se nos ha dado. Si se nos ha dado la fe católica, tenemos que ser católicos de verdad. ¿Cómo podemos hacer esto? Además de vivir los mandamientos y las enseñanzas de la Iglesia, debemos estudiar nuestra fe, aprender el catecismo de la Iglesia Católica y leer sobre los santos y místicos, lo que nos prepara para hablar con nuestro prójimo. La falta de conocimiento, la fidelidad, de coraje y de amor es la razón por la que mucha gente se aleja de la Iglesia. Tenemos que vivir la verdad y morir diciendo la verdad. El Señor compartió conmigo que aunque nunca ha habido un mayor riesgo en la tierra para que un alma vaya al infierno como hoy, tampoco ha habido una mayor oportunidad para que un alma alcance la santidad mientras está en la carne. Estamos viviendo en un tiempo glorioso para los que obedecen a Dios. Hoy estamos en el apostolado del fin de los tiempos. El Señor me dijo que estamos justo en el fin del verdadero fin del fin de los tiempos. Sin embargo, como dijo San Pedro, un día para el Señor es como 1000 años. No presten atención a todos estos profetas que dicen, el fin del mundo será el mes que viene, será en mayo. Luego viene mayo y no pasa nada. Así que el profeta dice, gracias por sus oraciones, será en mayo del año que viene. No podemos dejarnos engañar. El diablo es el único que hace que nos preocupemos por el futuro. Podemos ver signos de apostasía incluso ahora. Sí, tú hoy le dices a alguien, he decidido ser santo, probablemente se reirá de ti. La gente piensa que leer la vida de un santo es como leer la de un extraterrestre, pero todos estamos llamados a la santidad. Vemos a gente estudiando durante 8, 10, 15 años para ser médicos o especialistas en su campo. Sacrifican su tiempo, su familia, sufren y luchan para lograr cosas increíbles, por lograr algo que va a morir con ellos. Pero ¿a cuántos ves trabajando duro de verdad para estar con Dios eternamente, para ser santos? ¿Cuántos aman verdaderamente a Dios y aman a su prójimo, al extranjero, al pobre, a sus enemigos? Muy pocos. Especialmente en este periodo de la historia de la humanidad, el maligno está desarrollando rápidamente y al máximo nivel los talentos artísticos de personas ambiciosas. De esta manera, él puede cultivar y capturar a millones de almas en una cultura como la nuestra que está enfocada en la carne.
El Señor me dijo que no hay talentos que atraigan tanto a Lucifer como el arte. Como nunca antes vemos a un número cada vez mayor de jóvenes estrellas que llegan al estrellato revistiéndose de poder, riqueza y fama humanas. Su alto perfil e influencia proporcionan al diablo una plataforma desde la que corrompe a las masas, porque sabe que la gente imita el comportamiento decadente y mundano de las estrellas. En cuanto al mundo y su futuro, el Señor dijo que se industrializará aún más. Un mundo sin Dios enfocado en el materialismo. La religión será una actividad privada que no podrá ser expresada públicamente y será vigilada y controlada por los gobiernos. La verdadera iglesia vivirá prácticamente bajo tierra, como en los comienzos del cristianismo. El Señor me dijo que la conversión de Israel debe darse antes de que Jesús vuelva. Él me explicó cómo los judíos son los elegidos del Señor. Los católicos estamos injertados en el árbol de los elegidos como hijos adoptivos y los judíos son nuestros hermanos mayores. Tenemos que reconocer a los judíos, incluso aunque no crean todavía. Él dijo que así como el pueblo judío fue elegido para la encarnación de Jesús, también ha sido elegido para la segunda venida. Los judíos son los que prepararán el camino para que el Señor venga de nuevo. Al final, los judíos se convertirán masivamente al catolicismo. Una unción del Espíritu Santo los recuperará. Esto sucederá casi de la noche a la mañana, muy parecido a la caída del muro de Berlín. En cuanto comience la conversión, habrá mucha confusión entre los judíos y muchos de ellos se matarán entre sí. Cuando el pueblo judío se vuelva hacia el catolicismo, será la campana final que anunciará: Jesús viene. Ellos rescatarán a la Iglesia Católica de una gran apostasía. Estas son las señales que dijo el Señor que se darían. Sin embargo, en los próximos años mucha gente se alejará de la fe católica. El Señor está limpiando su casa y se destapará mucha suciedad. Lo que estaba escondido saldrá a la luz. La iglesia será más pequeña, pero se convertirá en una iglesia de verdaderos creyentes. No será posible soportar los tiempos que estamos enfrentando sin una fe radiantemente enfocada en el amor y la obediencia perfecta. Es absolutamente vital en nuestros tiempos que aprendamos a amar de verdad. Debemos mirar a nuestro alrededor y preguntarnos si realmente nos importa la salvación de los que nos rodean, o son simplemente sombras. Antes de dar una charla, le ruego al Señor que me dé su amor por todos los que vienen a escuchar y que me ayude a hablarles sin ninguna otra pretensión más que el puro deseo de la salvación. Quiero que todos lleguen a casa. Cada uno de nosotros en la tierra es extremadamente importante. Si yo no me preocupo por mi prójimo, entonces mis obras y oraciones estarán vacías. Cuando nos preocupamos profundamente por los extraños y permitimos que su presencia toque nuestro corazón, aunque solo sea por un instante, entonces somos realmente capaces de amar. Si cuando estamos parados en una esquina concurrida, sonriendo a la gente en los supermercados o adelantando a otros en la autopista, sabemos en nuestro corazón que ellos son criaturas inmensamente importantes nacidas del amor de Dios y no podemos evitar preocuparnos profundamente por ellos y su salvación, sin importar su apariencia, creencias o comportamiento. Entonces sabemos cómo amar. Si no aprendemos a amar así, si no oramos con el corazón por la conversión de todos los pecadores, porque todos ellos nos preocupan, entonces tendremos que aprender esta lección en el purgatorio. El Señor tal vez nos pregunte cuándo le veamos.
¿Recuerdas a esta persona que estuvo a tu lado durante 1 hora, durante 30 minutos, durante 5 minutos? Esta persona necesitaba de tu amor y tus oraciones. ¿Te fijaste en ella o era otra sombra pasajera? Ella no significaba nada para ti porque tú estabas muy metido en ti mismo. Nuestra vida no es un juego, es algo muy serio y solo sucede una vez. ¿Qué importa ganar esta vida si perdemos nuestra alma? Tenemos que estar despiertos, tenemos que preocuparnos por cada pequeña cosa que hacemos, lo que pensamos, decimos, tocamos, sentimos y deseamos. Tenemos que ser conscientes de todo lo que estamos escuchando y en lo que participamos. La verdad es que la vida eterna comienza cuando estamos en el vientre de nuestra madre biológica. Nos encontramos en la eternidad ahora mismo y todo lo que hacemos se refleja y se verá en la eternidad. Nuestra vida es un viaje que nunca acabará. Es importante para nosotros pensar más allá de la carne y de los huesos. Estar en este cuerpo es solo el comienzo. Estamos en el primer paso y las cosas mejorarán mucho si somos fieles al Señor. Si supiéramos lo que nos espera, estaríamos sonrientes, incluso aunque estemos sufriendo y nuestras vidas sean un caos. Todo esto terminará muy pronto y la alegría que nos espera superará con creces nuestras más grandes expectativas de felicidad. La gente me pregunta, ¿desearía que nunca le hubieran secuestrado? Les digo que yo no habría cambiado nada. Volvería a vivir cada insoportable momento, si ello significara que pudiera estar en el cielo por la eternidad. He estado con Jesús, y Él es el cumplimiento de todos los deseos humanos. Al elegir como portavoz de su gracia a un tremendo pecador como yo, el Señor nos invita a confiar en su misericordia, más que en los méritos que buscamos. Mi vida es un testimonio de su perdón y compasión. Tenemos un Dios poderoso, un Dios increíblemente amoroso, un Dios que es todo bueno y todo justo. Deberíamos estar muy, muy, muy contentos, pero deberíamos ser muy, 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 muy santos. No hay otra manera. Hermanos y hermanas, estamos siempre llenos de buen ánimo, sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos desterrados lejos del Señor. Caminamos en fe y no en visión, pero estamos de buen ánimo y preferimos ser desterrados del cuerpo y vivir junto al Señor, por lo cual, en destierro o en patria, nos esforzamos en agradarlo, porque todos tenemos que compadecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada cual por lo que haya hecho mientras tenía este cuerpo, sea el bien o el mal. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículos del 6 al 10. Hoy, Marino Restrepo es aclamado como un nuevo San Pablo para este siglo. Desde 1999 ha viajado por todo el mundo como misionero laico católico, predicando el mensaje del Evangelio. Marino ha producido muchos CDs, DVDs y libros importantísimos e inspiradores, y sus charlas se pueden encontrar en YouTube en inglés y en español. Es el fundador de la Asociación de Laicos Misioneros Peregrinos del Amor, aprobada por la Iglesia. Ver en www.marinorestrepo.com. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo.